Bien, hermanos, voy a pedirles que por favor, en esta noche vamos a tener la oportunidad, la bendición de hablar del capítulo 14 de Primera de Samuel. Pero para tomar un poquito el contexto, vamos a leer algunos versículos del capítulo 13, aunque ya se dio una enseñanza de ese capítulo, pero recordando un poquito, ¿verdad? Vamos a leer a partir del versículo 19 del capítulo 13 de Primera de Samuel. Gloria a Dios. Bueno, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, leemos de la siguiente manera. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los azadones. Y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Hermanos, vamos a hacer un breve análisis de lo que está escrito en estos versículos. Muchas veces hacemos una lectura sin tomar en cuenta lo que realmente esto nos quiere revelar. Veamos primeramente, hermanos, que aquí el pueblo de Israel está siendo comparado con el pueblo filisteo. Resulta de que la palabra de Dios comienza diciendo que en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Y fíjense que esto tiene un significado bien fuerte, bien poderoso. Porque resulta de que desde ahí, desde esas primeras palabras, nosotros nos damos cuenta que Israel, en ese tiempo, en el tiempo de Saúl, era un pueblo sumamente débil y sometido además por una potencia. Fíjense que en el contexto actual nosotros escuchamos de que ciertos pueblos o que ciertos países son potencias o superpotencias, sumamente poderosos, y que otros simple y sencillamente son vasallos o pueblos dominados, o pueblos satélites o países satélites de esas potencias. Expresiones que las escuchamos en la actualidad. Pero resulta de que la Biblia nos está describiendo precisamente algo similar en aquel entonces. Dice la palabra que ni siquiera herrero, imagínense, herrero es aquel que trabaja con metales, a tal grado que dice que ni siquiera tenían cómo afilar sus azadones. ¿Por qué? Porque los filisteos no se lo permitían. Y nosotros ya conocemos bastante de la historia de los filisteos. Nosotros inclusive sabemos de que allá, en ese pueblo, habían gigantes. O sea, era un pueblo sumamente poderoso y era un pueblo dominante. Desafortunadamente para el pueblo de Israel realmente tenía mucho más poder que esos pueblos, porque Dios mismo les había dicho, vayan y venzan, ustedes tienen ya la victoria. Pero también nosotros sabemos de que el pueblo
hebreo era un pueblo complicado y dice la palabra que era un pueblo duro de corazón. Y entonces eso ocasionaba que ellos frecuentemente cayeran en desgracia, que fueran vencidos, que fueran saqueados, etcétera. A tal grado que dice que llegó un tiempo, en el tiempo de Saúl, en donde ni siquiera podían tener, dicho de otra manera, ni siquiera podían tener una lima, pues, para afilar sus asadones. Porque dice, por lo cual dice, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha y su hoz. ¿No les parece? Ahora tratemos de darle la dimensión correcta a lo que el versículo nos está diciendo. Imagínense que nosotros afortunadamente vivimos acá en una superpotencia. Pero ¿qué tal si hablamos tal vez de un pueblo, qué sé yo dónde, en donde se dice país tercermundista? Pero ¿qué tal que de repente estos países desarrollados tengan tanto dominio sobre aquellos pueblos que ni siquiera les permitan llevar, importar limas? Porque de eso es lo que estamos hablando, que ni siquiera puedan afilar ellos sus propios utensilios de labranza. O sea, a ellos no se les permitía. Y dice, y el precio era un pim. Y miren, esta palabrita puede pasar desapercibida y solo la voy a tocar. La voy a tocar, pero quiero que la analicemos. Un pim, esta palabra pim dice que únicamente se encuentra una sola vez en toda la Biblia. Una vez. Y es precisamente en esta ocasión. Y resulta de que la palabra pim dice, los israelitas tenían que pagar un pim y el pim equivalía a 7.82 gramos de plata. 7.82 gramos de plata. Imagínense, hermanos, por favor, para ir quitando ya esto, para ir dejándolo. Imaginen que cada vez que ustedes tengan que afilar un cuchillo, tuvieran que ir con alguien que los domina y pagarle X cantidad de plata. Quiere decir de que Israel estaba en una situación bien complicada. Imagínense en el abismo en el que realmente Israel estaba metido por desobedecer a Dios, cuando que en realidad ellos tenían todo el poder de Dios a su favor. Es decir, de que estaban cosechando algo fuerte por la dureza de su corazón. Y precisamente por eso quise tocar esos versículos, para que analicemos entonces, hermanos, de que potencias, tanto económicas como militares, han habido en todas las épocas del tiempo. Siempre han habido, y siempre han habido pueblos sometidos. Pero resulta de que ¿por qué esos pueblos llegan a ser tan sometidos? Si muchas veces, hermanos, el poder de Dios puede estar con esos pueblos o con esas personas individualmente hablando, pero ¿por qué caen a una situación de sometimiento tan extrema? Precisamente porque se olvidan de Dios. Y eso es lo que para avanzar en el capítulo 14 quería dejar claro, hermanos, porque no son casualidades lo que muchas veces nosotros vivimos, sino que son prácticamente efectos, son consecuencias de nuestro pecado. Y por ahí quería entonces comenzar como a manera de introducción. Y miremos lo que dice entonces ya el capítulo 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Recordemos que en el versículo anterior dice que en todo Israel no habían armas. En realidad no habían armas, porque dice que solo Saúl y Jonatán las tenían. Únicamente ellos dos. Y entonces comienza diciendo que su criado le traía las armas. Y le dice, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre.
Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, o de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Voy a hacer también un alto aquí, hermanos. En el capítulo anterior dice que el pueblo de Israel no tenía un ejército permanente. De hecho, en el tiempo de los jueces dice que ellos se armaban para la guerra, pero no tenían un ejército permanente. No es que ellos estuvieran dispuestos a las ordenanzas de un rey, porque precisamente el rey Saúl fue su primer rey. Entonces viene el primer rey y ya ahora dispone, como se los había anunciado el profeta Samuel, dice, y dispondrá de tus hijos, dispondrá de tus bueyes, de tus mujeres, etcétera, de todo lo tuyo, para ponerlo a su servicio. Y eso es precisamente lo que está comenzando a ocurrir aquí. Dice el capítulo 13 que Saúl forma un ejército de 3,000 hombres. Y dice que él se queda con 2,000 y 1,000 se van con su hijo Jonatán. Pero resulta de que como ellos normalmente no estaban preparados para hacer un ejército permanente y mucho menos para luchar contra una potencia que eran los filisteos, y ya más adelante, ahorita nada más les estoy parafraseando un poco, pero lo vamos a leer, porque realmente los filisteos sí eran una potencia. Ya vamos a ver cuántos miles de esto, de aquello y de aquello tenían. O sea, ellos tenían un poderío militar gigantesco, a tal grado de que los hebreos, dice, que desertaban, tenían miedo, tenían temor, desertaban. Y en este caso aquí dice la palabra que los que estaban con Saúl eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el éfod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Bueno, aquí comienza a agarrar sabor el asunto. Comienza a agarrar el sabor porque cuando dice, en primer lugar, aquí menciona dos lugares. Menciona Migmas y Gabá. Y resulta de que cuando nos vamos a la geografía bíblica nos vamos a dar cuenta de que Filistea está en la parte inferior del mapa, y resulta que estas ciudades están un poco hacia el norte. Además, también la palabra aquí menciona que hay una guarnición de los filisteos allá en el norte. Hermanos, es algo así como que ahora digamos de que en X país, hablemos de México por estar aquí vecino, hablemos de que está Estados Unidos de este lado y por allá casi al otro extremo o al centro hay una base militar de los Estados Unidos. Pues eso era lo que estaba pasando. La potencia en ese tiempo eran los filisteos, y simple y sencillamente ellos tenían allá donde se les daba la gana, pusieron, dice la palabra, una guarnición. Aparte de que dice también de que la guarnición no estaba tan fácil, porque era un lugar bastante complicado para llegar a él. O sea, eran gente con cierta estrategia militar, no era que simple y sencillamente iban a poner una guarnición o una base en determinado lugar y ya cualquiera los atacaba. Porque aquí la Biblia nos está hablando de que Jonatán se animó a llegar hasta allá. Imagínense, hermanos, antes hablamos de que
Israel en ese tiempo era un pueblo sumamente sometido, empobrecido y dominado a tal extremo que ni siquiera tenía una lima para afilar sus azadones. Es más, nos está hablando de herramientas de labranza, no se está hablando de equipo militar. Dice que los únicos que tenían espada era Saúl y Jonatán. Imagínense que el único que tenga sea el rey, y los otros ¿con qué pelean? Con palos o con lo que puedan, o con piedras. Eso está complicado. Y más sin embargo aquí no solo dice que el pueblo estaba débil y empobrecido, pero cuando se habla de Jonatán no se está hablando de todo un pueblo, se está hablando de un individuo, se está hablando de una persona. Y le digo que aquí se pone buena la cosa porque vean la diferencia de no seguir a Dios, de no creer en Dios, de no confiar en Dios, aun cuando se fuera una nación, y lo que puede producir la fe de una sola persona, la confianza de una sola persona en Dios. Fíjense que Jonatán, desafortunadamente para muchos, es un personaje desapercibido o tal vez mencionado, pero poco importante. Pero resulta de que las victorias de Israel no hubieran sido victorias si no hubiera aparecido un hombre valiente, un hombre de confianza, un hombre como Jonatán. Es más, la historia bíblica también nos habla de que Jonatán tuvo tantísima influencia en el corazón de David, porque dice que aún en algún momento dice que sus almas quedaron ligadas. Eso ya lo leímos en algún momento, porque hubieron pactos, pero también hubo un ejemplo que David recibió de Jonatán. Era esa valentía de la cual ahorita ya comenzamos a leer. Dice que en determinado momento estaban tan sometidos y tan atemorizados, que dice que aún de los 2000 que le habían quedado a su padre, al rey, dice que solo le quedaban 600. Eso es lo que dice la escritura. Y dice que él pues no esperó a tener 1000, no esperó a tener 2000. Él le dijo a su paje, dice: vamos y crucemos, y vamos donde esos incircuncisos, porque dice: tal vez Jehová los entregue. O sea, de alguna manera él también la miraba difícil, porque imagínense que una sola persona se vaya a meter a la base militar más grande de aquí de los Estados Unidos. Pues sí, es normal que se piense un poquito. Una sola persona. Mas sin embargo él confió en el Señor, porque dijo: pues no es difícil. Miren lo que dijo. Él tenía un pleno conocimiento de lo que era Dios, de lo que hacía Dios, de lo que era capaz de hacer el Señor. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No es difícil, eso lo dijo. En otras palabras, hermano, cuando nosotros comenzamos a ver estas declaraciones de Jonatán, nos damos cuenta que precisamente Jonatán es la antesala del pensamiento, es decir, el pensamiento de Jonatán es la antesala del pensamiento de lo que después sería el rey David. Acuérdense que eran amigos, pero eran amigos ligados, dice la palabra. ¿De dónde tiene la influencia usted, mi querido hermano? ¿De dónde tengo la influencia yo? Si tengo un mal amigo, sus malos pensamientos o sus buenos pensamientos tarde que temprano serán míos. Así sucederá. Los pensamientos de David fueron moldeados en gran medida, en gran manera, por el pensamiento de Jonatán, porque Jonatán así lo dijo. Jehová, pues dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Imagínense, ¿acaso dice la Biblia que él era el rey? Pero él estaba actuando como que si hubiera sido rey. Él se echó al hombro todo lo que los otros estaban temblando, los otros estaban escondiéndose en cuevas y donde podían. Aún su padre dice que estaba debajo de un árbol por allá, esperando qué. Y él dijo: no. Se acabó, dejemos de ser sometidos.
yo voy para allá. Y su paje de armas le respondió, y ya les dije algo, pero se los voy a repetir en este momento. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Imagínense, hermanos, esa determinación también de su paje. Esa determinación de decirle, ve y haz lo que tienes en tu corazón, porque de antemano él había escuchado de que Jonatán había implorado a Jehová. O sea, no era un mal camino. Qué bueno entonces cuando un su amigo le diga, ok, caminemos juntos, porque es de acuerdo a la voluntad de Jehová. Está bastante complicado cuando un amigo le dice a uno, caminemos por este lado y no vayas a la iglesia y no hagas la voluntad del Señor, no hagas la voluntad de Jehová. En este caso dice que el paje le dijo, lo que diga tu corazón, porque ya había escuchado que había una confesión de parte de Jonatán. ¿Por qué debemos de cuidar la influencia, hermanos? Es precisamente por eso que debemos de cuidar la influencia hacia nuestro cerebro, hacia nuestra mente y hacia nuestro corazón. No es nada más de que fulano es mi amigo porque me simpatiza. Mi amigo es mi amigo porque le simpatiza a Dios. ¿Será que David entonces tenía un buen amigo? ¿Será que había escogido a un buen amigo? Jonatán, al parecer, era un buen amigo. Imagínense, era de acuerdo a lo que describe la Biblia, Jonatán encasillaba perfectamente en lo que la Biblia describe como aquellos valientes de la antigüedad. Porque ponerse enfrente de todo un ejército, de toda una base militar en aquel tiempo, porque eso era lo que estaba haciendo, echarse al hombro, ir a ponerse enfrente y pelear y tratar de vencer. Porque dice quizá, dijo al principio. Pues sí, pero vean lo que sigue diciendo. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeran así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Qué confesión, ¿no? Una confesión poderosa. Imagínense que él ya estaba dando, inclusive estaba poniendo un objetivo, una señal. Bueno, si sucede así, pues no. Pero si sucede de esta manera, él no dice una cosa cualquiera. Él dice, el Señor ya los ha entregado en nuestras manos. Esto a mí me abre bastante mi mente y mi corazón, hermanos, porque a veces nosotros queremos de que sea el Señor hablándonos frente a frente para poder entender. Y miren lo que dice una persona valerosa, una persona valiente. Él puso algo por señal y dijo, no, si sucede de esta manera, el Señor ya los ha entregado. Y era uno nada más el que cargaba armas, porque dice que solo él y su padre tenían armas. Una persona con armas. Es como que uno se vaya a parar enfrente de unos tanques y de unos aviones de última generación y diga uno, el Señor la va a entregar en mis manos, a lo mejor con un palo de escoba. Entonces era tremendo, ¿no? Porque realmente lo que estaba demostrando era fe, confianza absoluta. Confianza absoluta. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas. Miren cómo los trataban, hermanos. ¿Acaso no es más o menos así como cuando se hace de una forma despectiva? De las cavernas, miren. Donde se habían escondido. Ellos sabían, los filisteos sabían que los
que los hebreos les tenían temor y efectivamente se escondían, dice la palabra. Salían huyendo. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y le dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. ¿Ven lo que pasa? Sin nada más que, sin nada aparente, sin nada material, pero con todo. Con toda la confianza. Pero la confianza en Dios. O sea, la confianza en donde debe de estar la confianza. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. Fíjense que no estaba fácil llegar a donde estaban los filisteos. Miren lo que nos sigue diciendo. Ahora dice: trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. O sea, el Señor, si Él había dicho, el Señor los ha entregado en nuestras manos, y el Señor entonces después se los demostró, porque efectivamente eso fue lo que sucedió en el 13. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, y en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento. Vean, hermanos, hasta las palabras comienzan a cambiar. Ya cambió de guarnición a campamento. Ya cambió. Allí había mucha gente, hermanos. Lo vamos a ver más adelante, pero aquí ya se está hablando de una matanza. No se está hablando de 2 ni de 3, se está hablando de una matanza. Pero dice: y esta fue la primera matanza. O sea que Saúl simple y sencillamente no había cosechado. No había cosechado nada. Lo comenzó a cosechar su hijo. Al parecer era más valiente. El otro había sido ungido, pero pareciera que este había recibido la unción. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hermanos, la tierra misma tembló. Hubo pánico, dice, y la tierra tembló, aún la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. O sea que la presencia de este muchacho realmente estaba afectando a toda esa gran cantidad de soldados filisteos. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, como la multitud. ¿Se dan cuenta cómo las palabras van cambiando? De a poquito. Ahora ya empieza a aclararnos que efectivamente era una multitud. E iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces reaccionó Saúl, ¿verdad? Aquí reaccionó Saúl. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Imagínense, hermanos, que de qué manera el Señor estaba respaldando a Jonatán, que dice que sobrevino
un temor en todos los que allí estaban en la guarnición. Hubo confusión, tembló la tierra, y además dice que la espada no estaba contra Jonatán. Bueno, los otros ni siquiera llegaban. No estaba contra Jonatán y su paje, dice que estaba contra uno, pero entre sus compañeros, matándose ellos mismos. Hace algunos años, hermano, esto me trajo a la memoria que hace unos años, recuerdo yo que estaba pasando una situación allá, solo en mi país. Y la verdad que por momentos me desesperaba y decía, y bueno, ¿qué hago? Oraba y no miraba resultados. Y llegó el momento en que dije, bueno, Señor, pon en mi mente la dirección hacia dónde y qué debo de hacer. Y recuerdo de que había un hermano que además de pastor, era una persona que Dios la usaba en sanidades y en palabra de profecía. Y le digo, hermano, necesito sus oraciones. Quiero que oremos. Ore por mí, por favor. Y me dice, sí, hermano, ¿qué quiere que haga? Le dije, hermano, creo que la única solución es que me acompañe. Vamos a orar porque tengo un problema. Quiero que vaya a orar conmigo y por favor interceda. Y me dice este hermano, por supuesto que sí. Confiemos en el Señor. Y me dice, hermano, consígame un frasquito de aceite de oliva. Lo voy a dedicar al Señor y vamos a ungir ese lugar. Y yo, hermanos, créanme que de todo corazón, dije yo, confié. Dije yo, es que no hay más, tengo que confiar. Y luego me dijo estas palabras: hermano, quédese tranquilo, porque el Señor me ha revelado que un espíritu de temor, un espíritu de temor pondrá en estas personas. Es decir, que cuando lo miren a usted, ya no tengan valor para hacerle daño, sino que cuando lo miren a usted, más bien tengan temor de hacerle daño. Y miren, hermanos, se los testifico ahora porque de veras que me provocó algo cuando leí esto. Me provocó algo porque de no haber sido así, tampoco estuviera el privilegio de estarles compartiendo esta enseñanza. O sea, el Señor tuvo misericordia y me guardó y puso un espíritu de temor en las personas que me querían hacer daño, y entonces nunca más volví a recibir ni siquiera un mínimo problema de parte de ellos. Y ahora que lo leo aquí, digo yo, pues esto es bíblico. En aquel momento yo lo escuché, y ustedes saben que muchas veces uno un poquito en la carne, un poquito incrédulo, dice uno, ¿será que este hermano está haciendo lo que debe de hacer? Pero cuando uno se va y Dios le permite llegar a ciertos versículos, dice uno, es bíblico. Claro que el Señor puede usar a una sola persona para vencer a un ejército. No digamos a una entidad, a un espíritu inmundo. Por supuesto que el Señor lo puede todo. Veamos lo que sigue diciendo entonces. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado, miren, póngale atención a esto, por favor, hermanos. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas, que estaban con Saúl y con Jonatán. Miren hasta dónde muchas veces el enemigo entonces confunde la mente de las personas, a tal grado de que dice que los hebreos, habían hebreos que estaban peleando en contra de sus propios hermanos, hebreos peleando a favor de los filisteos, porque aquí lo dice, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás. ¡Qué vergüenza!
porque eran hebreos, eran pueblo de Dios, mas sin embargo estaban peleando del lado equivocado. Pero vean cómo el Señor entonces endereza las sendas, compone las cargas. En un instante, el Señor arregla todo. Se animó Jonatán y el Señor dijo, suficiente con uno que tenga fe, lo demás yo lo arreglo. A tal grado de que no solo se confundieron, entró confusión, dice, en la mente de los filisteos, a tal grado que se atacaban unos a otros, sino que todos aquellos hebreos traidores que peleaban o que pretendían pelear en contra de sus hermanos, dice que entonces pareciera que el Señor les aclaró la mente y les dijo, están del lado equivocado. Porque la Biblia dice que entonces se pasaron para este lado y pelearon ya no con los filisteos, sino ahora contra los filisteos. ¿Se dan cuenta cómo el Señor entonces de un rato a otro decía justamente el hermano Piero, si el Señor puede cambiar mentes y corazones en un instante, ¿por qué no? Solo falta que confiemos en Él. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Entonces, doble efecto. Los filisteos entran en temor y ahora los que se habían escondido, los hebreos que se habían escondido en cuevas, dice, ahora se llenan de valor y de confianza. Porque ahora dice que también ellos salieron y los persiguieron. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. Porque Saúl, miren la carnalidad siempre de Saúl. Ojo. Por eso les decía en un principio de que parecía que el ungido había sido su hijo y no él. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Maldición y no bendición. Y todo el pueblo no había probado pan. Imagínense. Un pueblo con palos, un pueblo debilucho, un pueblo sometido, y ahora sin comer, y se iban a enfrentar a una potencia. Saúl estaba bien, pero bien frito. Pues sí, porque entonces ¿a qué lo llevaba? Al suicidio. Básicamente lo llevaba al suicidio. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Notemos este detalle. La miel no crean que estaba por casualidad. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo, aún en la superficie. Imagínense. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán, qué bueno que Jonatán no sabía, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y miren lo que dice, hermano. Y fueron aclarados sus ojos. ¿Se dan cuenta en lo que los cargaba Saúl? Era una batalla sumamente fuerte. Era una situación compleja, complicadísima. No de por gusto el Señor había puesto esa miel ahí. Dice la palabra que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Nos está dando un ejemplo. Porque miren lo que el efecto tan inmediato que sucedió en Jonatán. Dice que sus ojos fueron aclarados. Y el otro hablando palabras de maldición para todo aquel que... Y el Señor lo que quería era que comieran. Por eso les había puesto miel. No era ninguna casualidad que esto sucediera. Nos damos cuenta porque por una y mil razones realmente Saúl estaba siendo alejado del corazón de Dios. Había muchas cosas en su carne. Parecía que él
vuelvo y repito, parecía que él no había sido ungido, ni siquiera él estaba en la voluntad de Dios. Él más bien estaba en la voluntad de los hombres. Pero Jonatán no había oído, ese ya lo leí. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Parecía que pensaba más cuerdamente, más sensatamente Jonatán. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago en los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Efectivamente tenían hambre. Esto me lleva a pensar, hermanos, desafortunadamente es como cuando aquellos grupos hablan de celibato, por ejemplo. Cuando Dios instituyó el matrimonio, todavía hay grupos, religiones, en donde todavía instituyen el celibato. ¿Y qué es lo que pasa? El pecado a veces que viene después es mayor. De hecho, aquí dice que el pueblo tenía tanta hambre que después degollaban a los animales y se los comían con sangre. O sea, resultamos haciendo actos irracionales por prohibir lo que es lícito, lo que está dentro de la voluntad de Dios. Es precisamente por eso de que Dios nos manda una y otra vez de que tenemos que orar y tenemos que pedirle que nos mande sabiduría, que nos mande inteligencia para que actuemos de acuerdo, pero para que actuemos y decidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque pareciera de que Saúl ahí, en todo lo que nos va mencionando la Biblia, él estaba actuando meramente en la carne, pero llevaba al pueblo a un mal cada vez mayor. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí, y comed y no pequéis contra Jehová. Y comiendo la carne, no pequéis contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios. Bueno, por fin se menciona que Saúl consultó a Dios. ¿Ven todo lo que hemos leído, hermanos? Sin que hubiera una sola expresión en donde Saúl consultara a Dios. Estaba él haciendo toda clase de planes sin Dios. Es más, antes había dicho: vamos contra ellos de noche y saquémoslos. Pero si no es el sacerdote que les dice: consultemos a Dios. Parecía que él iba a ir a la guerra, iba a ir de nuevo, solo por el simple hecho de que ya habían comido, porque ya estaban fuertes.
Pero la Biblia a mí me menciona de que él estaba haciendo planes sin Dios. Gracias a Dios siempre hay un atalaya. Gracias a Dios siempre hay un centinela. Gracias a Dios siempre hay un sacerdote. Es preciso por eso, hermanos, de la importancia de que nos dejemos guiar por nuestros líderes, que de acuerdo a la palabra dice que son temerosos de Dios y que dan testimonio de Dios. Porque precisamente a veces nuestros planes no necesariamente son los correctos, pero siempre hay un centinela. En esta congregación Dios ha puesto a sus siervos. Dios ha puesto pastores. Dios ha puesto líderes. En las congregaciones Dios ha levantado gente de fe. Porque nuestras acciones pueden estar encaminadas a la carne. Únicamente a la carne. Y aquí fue el sacerdote quien le acomodó el camino a Saúl. Y dice, y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Vean otra vez hablando apresuradamente. Una vez más estaba hablando apresuradamente, porque vamos a ver el desenlace de todo esto. Y no hubo en todo el pueblo quien les respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. ¿Por qué cayó sobre Jonatán? Porque Dios no miente. Porque efectivamente dice la palabra, anteriormente le leímos, de que Jonatán precisamente había hecho lo que había hecho. Él había comido, dice que había extendido su vara y había comido. Entonces Dios no iba a mentir. Si él quería una respuesta fiel y verdadera, efectivamente la iba a recibir, porque se la estaba pidiendo a Dios, a Jehová. Entonces Dios no le iba a decir de otra manera. Pero eso no significa necesariamente de que porque él había dado una palabra de maldición, esa palabra de maldición se iba a cumplir. Porque Dios siempre tiene métodos para decir sí o para decir no. Y aquí lo vamos a ver. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declaradme lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios, y aún me añade, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Miren, el pueblo se le estaba levantando a Saúl. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Hermanos, pongámosle atención a esta expresión, que la pudiéramos pasar por alto, pero resuena en mi conciencia. Miren lo que dice: vive Jehová. El pueblo le estaba ya hablando fuertecito a Saúl. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra. Y miren esto quiero que lo graben en su corazón. Pues
que ha actuado hoy con Dios. Que ha actuado hoy con Dios. ¿Se dieron cuenta desde un principio todo lo que provocó el que él haya actuado con Dios? Es que en realidad la Biblia, todo lo que leímos, no dice que fue Jonatán el que mató a toda esa multitud. No dice que fue él. Es más, dice que Jonatán iba al frente y era su paje el que había, todo el que le venía encima, dice que lo mataba, el paje, porque era el paje el que llevaba las armas. Así dice la Biblia, porque ni siquiera él las llevaba, el paje era el que llevaba sus armas. Y dice que después el pueblo entró en grande confusión, de tal manera que uno se mataba con otro. Y después sigue diciendo de que los hebreos que estaban con ellos se pasaron de este lado y entonces ya persiguieron a los filisteos. Y después sigue diciendo que los que estaban en cuevas escondidos salen, los persiguen y también los matan. Entonces a la larga no dice que fue Jonatán el que mató multitudes. ¿Se dieron cuenta? Fue Dios. Porque actuó con Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nos salen muchas cosas tremendamente bien y desafortunadamente creemos que lo hicimos bien? Lo hizo Dios. Simple y sencillamente porque actuamos con Dios. O sea, estuvimos en la voluntad de Dios y a Dios en su soberanía le plació y venció esos obstáculos. Venció esos obstáculos. Y simple y sencillamente dice el Señor, ¿quién va a firmar aquí? Fírmenle a Piero para que se vaya a Brasil. Y el Señor vence. Y entonces no hay obstáculo, porque dice la Biblia que ahí lo declara el pueblo, pues que ha actuado hoy con Dios. No sabemos si más adelante o antes o después, él actuó con Dios, pero particularmente aquí dice que él actuó con Dios. Y lo dice la Biblia claramente. Ojalá pudiéramos decir lo mismo. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo. Dios permita que podamos hacer lo mismo. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos. Hasta se desanimó. Y los filisteos se fueron a su lugar. El mismo Jonatán había dicho, ¿qué estragos ha hecho mi padre con el pueblo? Él mismo, siendo su hijo, declaró qué estragos hizo ahora, qué gran daño hizo mi padre con el pueblo. Porque dice que él mismo, con haber probado un poquito de miel, dice que sus ojos se le aclararon y le vinieron fuerzas. Imagínense, después andaba queriendo arreglar las cosas Saúl. La Biblia ahí nos está dando un gran mensaje, hermanos. La Biblia nos está dando un gran mensaje porque dice que en una ocasión iba un forastero por el camino y encontró a un sabio. Y el sabio iba muy feliz, muy contento. Y dice que llevaba varios regalos con él. Y uno de los regalos dice que decía gozo. Y otro decía prudencia. Y otro decía sabiduría para las buenas decisiones. Y así, muchos regalos. Y le dice el forastero, oye, sabio, ¿y por qué vienes tan feliz? ¿Por qué te ves así de contento? Le dice. ¿Qué hiciste? Le dice, para conseguir todos estos regalos. Porque él los podía ver. Porque todos esos frutos venían visibles en paquetitos de regalo. ¿Qué hiciste para conseguir todo esto? Y le dice el sabio, orando. Orando. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero la sabiduría en sí es conocer a Dios. Ya voy terminando, hermanos. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía, era vencedor. O sea, aprendió un poquito la lección, y la lección de su hijo. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que le saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran de la mayor Merab y de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de
hay más. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Último detalle, hermanos. Cuando Dios estuvo al lado de Jonatán, era el momento. La Biblia dice que hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. El momento para desaparecer a los filisteos era ese momento. Era ese momento cuando Jonatán valientemente confió en Dios, fue a la batalla y no dudó. Pero ¿qué pasó con Saúl? Todavía recuerdo que dice la Biblia que estaba sentado debajo de un árbol, pensando en sus planes carnales. Ese era el tiempo, porque después ciertamente dice que venció. Pero dice que durante todo el tiempo que reinó, tuvo que combatir a los filisteos. Y nunca los venció, porque ahí está todavía la franja de Gaza. Hermanos, que el Señor les bendiga.